saben que seguimos cubriendo las novedades en el caso Zoe. La última novedad es que Interpol pidió la captura internacional de Leonardo Cositorto, CEO justamente de Generación Zoe. Son las acusaciones de estafa y asociación ilícita las que pesan sobre él. Y como siempre decimos, hubo una campaña, una movida virtual, principalmente en Twitter, en donde usuarios anónimos o públicos constantemente militaron y lograron juntar información para desenmascarar a esta estafa piramidal. Uno de ellos, uno de los principales, fue a quien conocemos como @mis2centavos o simplemente como Javier Esmaldone. Es programador informático y es uno de los principales divulgadores en lo que ha sido la gran denuncia pública en torno a la estafa Generación Zoe. Javier, acá Esteban en Cítrica. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por estar. Hola Esteban, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. No, gracias a vos, Javier. Sabemos que estás bastante solicitado. Te quería preguntar eso porque hubo un cambio de paradigma, no sé vos cómo lo sentís en los medios masivos, sobre Zoe. Había una complicidad en algún punto y luego se fueron desmarcando. ¿Cómo lo veis vos este cambio? Sí, esto para mí en realidad fue un pasatiempo de verano, a principios de enero y aburrido, vacacionando casi. Encontramos, y lo mismo nos pasó a varios tuiteros, encontramos este personaje de Leonardo Cositorto y todo el universo Generación Zoe publicitado en todos los canales de televisión, en los medios gráficos más importantes, en radio, y era tan bizarro, tan extraño, tan, no sé, extravagante lo que el tipo ofrecía, que claramente era una estafa. Entonces, un poco casi, como te decía, casi como diversión, nos empezamos a reír de este personaje y empezamos a encontrar cosas y encontrar que había mucha gente metida en esto, mucha gente que había confiado, y nos encontramos prácticamente con una especie de secta, ¿sí? Que es algo que es bastante común a este tipo de estafas porque se basan en meter a la gente en una especie de universidad o templo evangélico. Esto tiene las dos cosas, ellos dicen tener una universidad, tienen una iglesia, y en realidad es sentarlos en una silla y lavarles la cabeza, lavarles el cerebro, meterles un verso, hacerles, en este caso tiene todos los condimentos de actualidad, ¿sí? Son antivacunas, hay una conspiración mundial, y ellos son los salvadores que tienen además la clave para que la gente se haga rica. Y de esa forma de a poquito los van metiendo y logran que la gente se desprenda de su dinero prometiéndoles eso, no que van a ganar un poco, que van a ser ricos. Totalmente, Javier. Esto que vos mencionabas del pasatiempo de verano, son esos temas que uno no busca, sino que nos encontraron a muchos en este verano del 2022. Y todo arrancó incluso como un, no sé si decir consumo irónico, pero sí nos causaba mucha gracia lo excéntrico de Cositorto. Y luego, obviamente, uno empieza a ver las caras más graves de la situación: los estafados, los vínculos políticos y mediáticos que vos ya mencionabas y que vamos a profundizar. Algo también que comparto, un episodio que para mí fue, que yo pensé que iba a beneficiar a Zoe, lamentablemente, pero pasó todo lo contrario, que seguro lo recordarás. Fue cuando Beto Mendeleev, que es un alias de una persona que también desarrolla una investigación al respecto, tuvo ese intercambio con Francisco Neto, el abogado modo Dios, que defendía a Zoe, y a partir de ahí hubo un resquebrajamiento, a partir de ahí hubo más involucrados, como que fue el efecto adverso a lo que pensamos que iba a suceder. ¿Vos cómo viviste esa etapa? ¿Cómo viste el rol de los abogados ahora con Pierri? ¿Cómo ves esa situación donde gente tan poderosa de golpe se comprometió con Zoe y lo potenció? Sí, realmente primero hubo toda una etapa en donde Zoe y personalmente Cositorto eran promocionados, como te digo. Estuvo en el programa de Ángel de Brito, en el de Pampita, en el de Karina Mazzocco, en Viviana Canosa, estuvo en radio con Pablo Dugan, en TN Deportes. Tuvimos ¿Se cortó el sonido? Ahí vemos si lo podemos recuperar. Un cortecito de sonido, estamos hablando... Alonso Lombardi, que es socio de Cositorto, agradeciéndole y dándole publicidad. Y después de que empezamos a hacer ruido en las redes, era una cosa tuitera. Y es cierto, cuando fue este debate entre este personaje que no sabemos, que mantiene en reserva su identidad, y el abogado por entonces de Cositorto, donde el abogado lo comparó, para defenderlo, lo comparó Cositorto con Pablo Escobar Gaviria. Sí. Ahí estalló todo, sí. Y de golpe los medios, a algunos les costó y les está costando, porque otra vez es un tipo el que hace unos meses presentaban como un gurú.
Y ahora decir que el mismo gurú que nos trajeron la otra vez, ahora lo muestran como un estafador, se les complica un poco, pero bueno, no les está quedando otra y lo están haciendo. Algo que también sucedía es la búsqueda de la información, la recopilación. Uno pone Cositorto en YouTube y salen videos de el génesis de todo esto, que era oportunidades en red, que de vuelta aquí lo hemos cubierto, otro emprendimiento flojo de papeles. Pero lo que también sucedió fue que, no sé vos cómo lo sentís, a partir de ese activismo virtual se arriba a este momento judicial, porque de nuevo lo formulo como pregunta, no solo había complicidad mediática y política, sino que en Instagram y en Facebook había una base de apoyo muy fuerte. Twitter, que tanto lo bardeamos y que tantas veces lo bastardeamos, de repente fue como una especie de anticuerpo para lo que era el fenómeno Cositorto. ¿Vos cómo lo viviste eso? Porque realmente era una especie de oasis Twitter y de repente hemos llegado hasta el Interpol. En general es así, o sea, esta organización era muy fuerte en Instagram y en Facebook. Y Instagram y Facebook, a diferencia de Twitter, ofrecen esa posibilidad de crear especies de mundos cerrados, donde si yo estoy dentro de una burbuja, no corro el riesgo de encontrarme con alguien que me critique o que piense distinto. Claro. Twitter en ese sentido es mucho más horizontal, mucho más abierto. Entonces, alguien con poquitos seguidores puede llegar a tener muchísimo impacto. Y ahí es donde se disparó más esto. Y un detalle de lo que decías es cierto, y esto es una cosa que es importante, porque Zoe no es la única, ni mucho menos. Acá hubo y hay todavía una completa inacción de los organismos oficiales, Comisión Nacional de Valores, sí, Inspección General de Justicia, Procuraduría Antilavado, Banco Central de la República Argentina, AFIP, más la Justicia Federal y las justicias provinciales, que no hicieron nada y no están haciendo nada con respecto a muchas otras estafas similares o con algunas variantes que están dando vuelta, y están todos esperando, usando el argumento que repetía este abogado Oneto en el debate con Beto Mendeleev. ¿Dónde están los estafados? Entonces, están organismos que deberían cuidarnos de que no nos estafen, están esperando para aplicar el Código Penal. Y el Código Penal es algo que se aplica cuando ya no hay remedio, cuando ya el daño está hecho. ¿Sí? Entonces, otra vez, los organismos oficiales miraron para otro lado y siguen mirando para otro lado mientras proliferan todos los días estafas a nivel latinoamericano, a nivel argentino, a nivel provincial o regional. ¿Sí? Acá estamos en Buenos Aires y por ahí no nos llegan muchas noticias del interior, pero en Catamarca en este momento hay un tipo que hasta hace una semana se paseaba por las calles de San Fernando del Valle de Catamarca en una Ferrari pista de $1.200.000. Están las fotos y los videos. Y este tipo hoy está encerrado en su casa con fuerte custodia policial porque lo quieren matar. El gobernador de la provincia de Catamarca está pidiendo ayuda al Banco Central porque está por quebrar la provincia. Está rota la cadena de pago, las entidades financieras, todo el mundo se endeudó para llevarle plata a este tipo que ofrecía un 20% mensual. ¿Sí? Y hay muchas otras que ni siquiera empezaron a colapsar y que siguen reclutando gente. Esto es grave. Sí, absolutamente, Javier. Y algo que en ese sentido es cierto lo que vos mencionás, de que a veces desde Buenos Aires nos llega un porcentaje muy pequeño de lo que sucede fuera de aquí, o directamente solo lo que sucede aquí, es lo que vos decís de que en simultáneo hay un importante número de SOEs a nivel latinoamericano que siguen activos con otros nombres, con otros alias, con otros orígenes, con otros cositortos. Algo que vos compartiste en Twitter y paso a la parte más, esto también es político, ¿no? Pero a la parte más político-partidaria del asunto, que también tiene una beta interesantísima, pero de lo que vos quieras contar al respecto, ¿no? De que en estos días que tuviste un rodaje mediático sumamente interesante por lo que has difundido, porque muchos nos informamos a través tuyo sobre las actualizaciones en el caso Zoe, de que podemos ver a algunos famosos o famosas publicitando monedas virtuales que son Zoes con otros nombres. Y has comentado que has tenido algún tipo de nota que se baja por este tema. ¿Sentís que eso sigue vigente? ¿Sentís que está todo un poco más cuidado? ¿Sentís que en algún canal podés hablar y en otro no? ¿Tenés algún mensaje sobre eso? Lo mismo que decías recién, ahora que se está levantando, haciendo ruido y ya está saliendo la luz y cae este estafador que fue enorme, pero no es el único, ahora los medios, los comunicadores sociales, periodistas famosos, están empezando a tener un poco más de cuidado. ¿Sí? Pero igual, todavía siguen algunos
por ejemplo, con el tema de los vínculos con la política. También estos estafadores apuntan a todo, así como Cositorto se paseó por todos los medios, también tiró nexos con varios políticos, en Argentina y en Colombia. Por ejemplo, en Colombia impulsaron a un candidato a presidente directamente, ¿sí? A través de PSOE, con fuerte apoyo de la iglesia evangélica que lidera Cositorto, porque también tiene su iglesia. Sí. Entonces es un tentáculo, es un pulpo, es un monstruo que tiene un montón de tentáculos y los tira por todos lados. Un poco aquí justamente por ese lado, compilando info de la agencia Pacurondo, del diario AR, de La Troncal, se habla de dos casos puntuales, incluso vos lo has denunciado públicamente en Twitter, los vínculos con lo que es la campaña de Diego Santilli, donde Gaby González, Rosita de Pasión de Sábado, había comentado en una exposición que Diego Santilli supuestamente iba a visitar las entidades de PSOE. Bueno, esa visita nunca existió, desde la prensa de Santilli se niega esa relación, se habló de un sponsoreo que aún no ha sido comprobado, eso hay que mencionarlo, y también un aval del Ministerio de Educación porteño a uno de los institutos de PSOE, lo cual le daba garantía como casa de estudio. ¿Qué balance haces de esto? ¿Esto crees que cuánto tiene de real, cuánto es exagerado, cuánto es fáctico? Digo, ¿cuánto puede dañar o influir en la política personas como Cositorto hoy en día? También te sumo, tenemos fotos de Cositorto parado detrás de Diego Santilli, de Larreta, de Ritondo, llevado por este personaje Gaby González, que ahora dice ser una víctima. Sí, es verdad. Sí. También tenemos otro vínculo, les decía recién, impulsaron un candidato a presidente en Colombia. Ese candidato a presidente en Colombia, que sale en videos abrazado con Cositorto, con el pastor Cositorto allá, llevó el 22 de enero a Agustín Laje a Colombia. Y también hizo notas donde Agustín Laje lo apoyaba. ¿Sí? Y un detalle, bueno, Agustín Laje, sabemos que el viernes pasado estuvo en Córdoba haciendo un acto con Milei. Y un detalle que puede parecer tonto, pero realmente no lo es que el logo de esta iglesia evangélica Viva PSOE es un león. Y el logo del Partido Libertario que impulsaba este candidato a presidente en Colombia es un león. Y el logo de Milei es un león, salvo que a todos les pague Peugeot, también hay un vínculo por ahí. ¿Sí? Como te decía, son pulpos, son tipos que tratan de meterse por todos lados. También hay videos de gente de PSOE en su momento impulsando la candidatura o llamando a votar a Cynthia Houghton. ¿Sí? Libertarianismo, evangelismo, libertad, independencia financiera, educación financiera. Justamente lo que le falta a la gente que termina siendo víctima de ellos dicen vender eso. En realidad te enseñan cómo darle el dinero a ellos, esa es la educación financiera. Francamente, algo que ha sucedido en este tiempo es que a través de lo que, Beto Mendeleev, lo que vos has publicado, hemos podido armar los hilos necesarios para poder, de nuevo, actualizarnos sobre lo que es el caso PSOE. Acá estaba viendo, efectivamente, lo encontré a través de tu tweet, John Milton Rodríguez, candidato de Colombia Justa, un frente liberal, con un león a su lado como símbolo. Más claro échale agua, y por supuesto un video con a quien se refiere como el pastor Cositorto. Preocupa, uno también tiene ese lado en donde se mofa estos payasos peligrosos, y al mismo tiempo preocupa por la gente que ha caído en sus manos. Javier, comenzando a concluir, dato súper personal, nosotros hemos hecho notas hace mucho tiempo atrás, yo era mucho más chico, éramos todos más jóvenes, pasó mucho tiempo, pero seguimos charlando. ¿Esto cómo continúa? Vos también tenés un sinfín de activismos, de militancias. ¿Esto continúa? ¿Qué fase crees que ingresamos ahora? ¿Cómo te gustaría seguir tu activismo? Porque muchos nos informamos a través tuyo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué esperás? Mira, yo lo que realmente espero es que los organismos oficiales, son otra vez los que deberían proteger a la población de estas cosas, actúen. Que el Ministerio de Educación se deje de avalar a chantas, que la Comisión Nacional de Valores se fije quién está haciendo captación pública de fondos, que el Banco Central también actúe, que la AFIP y la Procuraduría Antilavado se vean qué está haciendo, porque acá se sospecha que hay de todo, hasta de lavado de dinero. Estamos hablando de vínculos con Colombia, estamos hablando de este candidato presidente que también está denunciado por tener vínculos con el narcotráfico. Entonces, que haya, tanto que se habla del Estado y que los libertarios en particular critiquen el rol del Estado, aquí sí hace falta Estado con todas las letras. ¿Sí? Entonces yo espero eso. Primero, lo que decíamos recién, que los medios también empiecen a chequear un poquito a quién presentan
como analista político, por ejemplo, lo presentó Canosa Cositorto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que espero, digamos, y que se frene la avalancha de estafas piramidales, de esquemas de Ponzi, basados en oro, en criptomoneda, en cosas raras, con el verso del coaching atrás. Sí, ¿Sí? sí, Eso sí. sería bueno. Javier, o mis 2 centavos en Twitter, gracias por el tiempo en un día muy movido, lo sabemos, te has hecho el espacio para charlar con Cítrica, lo super valoramos, que sea hasta la próxima entonces. Un placer como siempre, Esteban, un abrazo grande. Abrazo bien grande, Javier Esmaldone, lo veían en pantalla, programador informático, uno de los principales divulgadores de las denuncias públicas y de las pruebas que mostraban cómo SOE operaba como secta y se tejían en simultáneo y dentro de este espacio un sinfín de ilícitos, un sinfín de personas perdiendo dinero, un sinfín de irregularidades que están saliendo a la luz y que va a haber que seguir militando para que más SOEs caigan y más SOEs no lleguen a buen puerto a costa de la voluntad de personas que en toda su inocencia ponen su guita en manos de estafadores, como es el caso de Cositorto. Completísimo, muy linda charla, de un tema sumamente áspero, pero muy linda charla con Javier Esmaldone, informativa. Seguiremos cubriendo todo lo que suceda con Generación SOE y más.